Soy Judas Iscariote, el traidor, el nombre maldito en la historia de los hombres. Se me recuerda como el hombre que entregó al maestro con un beso, como aquel que vendió la sangre del justo por 30 miserables monedas de plata. Pero, ¿acaso alguien ha querido entender lo que realmente sucedió? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Fue simple avaricia o algo más profundo? Tal vez fue la desesperación, la frustración, la sensación de que todo lo que creía se desmoronaba ante mis ojos. Nací en Keriot, una aldea al sur de Judea. Mi familia era humilde, pero fiel a la ley de Moisés. Desde pequeño escuché hablar del Mesías, el ungido que vendría a liberar a Israel de sus opresores. Crecí entre la esperanza y la miseria de nuestro pueblo bajo el yugo romano. Anhelaba la libertad, la redención de nuestra tierra. Veía la brutalidad de los soldados, la desesperanza en los rostros de mi gente, y cada noche soñaba con el día en que un líder fuerte y sabio se alzara para devolvernos lo que nos pertenecía. No era como los pescadores de Galilea. No me formé en las barcas ni en el agua. Fui un hombre instruido, conocedor de las Escrituras, un hombre de Judea entre Galileos. Tal vez por eso, cuando conocí a Jesús, no vi en él solo a un predicador. Vi en él al rey que restauraría el trono de David. Sus palabras no eran como las de los escribas ni los fariseos. Él hablaba con autoridad, con una seguridad que estremecía el alma. Cada parábola, cada enseñanza, encendía en mí un fuego, la certeza de que tal vez, por fin, el Mesías había llegado. Jesús me aceptó entre sus seguidores. De inmediato fui parte de los 12, los más cercanos a él. Fui testigo de milagros que desafían toda lógica. Ciegos viendo, paralíticos caminando, muertos volviendo a la vida. ¿Cómo no creer en él? ¿Cómo no rendirme ante su poder? Su sola presencia bastaba para infundir paz y temor a la vez. Me volví su discípulo, con la certeza de que él era el elegido. Me encomendó la bolsa del dinero, confiándome los bienes de nuestro grupo. Fue un acto de confianza absoluta, una muestra de que veía en mí a alguien capaz de administrar lo material mientras él se ocupaba de lo espiritual. Pero también fue una carga, una prueba. Mientras los demás discípulos lo seguían con una fe sencilla, yo sentía el peso de la responsabilidad. ¿Por qué Jesús me eligió a mí para esta tarea? ¿Veía en mí algo que los demás no veían? Algunos murmuraban, cuestionaban su decisión, pero él nunca dudó. Y sin embargo, yo sí lo hice. Me preguntaba si lo estaba haciendo bien, si realmente comprendía su propósito o si solo veía en él al líder que siempre esperé. Algunos murmuraban sobre esto. Decían que yo tomaba para mí lo que pertenecía a todos. Pero no era avaricia, era previsión. Veía como Jesús daba sin medida, sin pensar en el mañana. ¿Acaso un rey puede gobernar sin recursos? ¿Cómo se podría reconstruir Israel sin dinero, sin una base sólida? Me preocupaba la administración, la organización, porque en mi mente aún veía a Jesús como un líder terrenal, no como el Salvador del alma. Admiré a Jesús, lo seguí con devoción, pero también lo cuestioné en silencio. Su poder era indiscutible, pero ¿qué hacía con él? Predicaba el amor y el perdón, hablaba de un reino, pero no organizaba ejércitos. Tenía a las multitudes en sus manos, y sin embargo, se negaba a usarlas contra Roma. Yo lo amaba, sí, pero no entendía su propósito. Cada día supe que no buscaba derrocar a los romanos. Su reino no era de este mundo. Y eso me llenó de angustia. Lo vi como un desperdicio de poder, una traición a las esperanzas de nuestro pueblo. Mientras Pedro, Juan y los demás lo seguían con fe ciega, yo luchaba con mis dudas. Quería creer, pero mi corazón se resistía. Entonces vinieron a mí los sacerdotes. Me llamaron en secreto, me hablaron en voz baja en los rincones del templo. Judas, tú que estás tan cerca de él, dinos cuándo y dónde podríamos atraparlo sin que la gente lo defienda. No pidieron mi lealtad. Sabían que en mi corazón ya existía la duda. Me ofrecieron 30 piezas de plata. No por la codicia, sino porque necesitaba ver qué haría Jesús cuando llegara el momento.
Quería forzar su mano. Tal vez, cuando estuviera acorralado, cuando lo tuviera todo en contra, revelaría su poder, convocaría a sus ángeles, iniciaría la revolución que tanto esperábamos. Ya antes había mostrado destellos de su grandeza. Calmó tempestades con una palabra, multiplicó panes y peces para multitudes hambrientas, resucitó a Lázaro cuando todos creíamos que ya era tarde. ¿Cómo podía tener ese poder y no usarlo para cambiar nuestra realidad? Me convencí de que solo necesitaba un empujón, una situación límite que lo obligara a actuar. Y si nadie más se atrevía a provocarlo, yo lo haría. Creía que lo estaba ayudando, que lo estaba empujando a tomar el destino que le correspondía. La cena de Pascua había terminado. Jesús había hablado de traición, había partido el pan y compartido el vino. Sus palabras pesaban sobre mis hombros como una losa. Uno de ustedes me entregará. Sabía que hablaba de mí, pero nadie más lo sabía. O al menos, eso creía. Mi corazón latía con fuerza cuando me levanté y salí. No me detuvo, no me cuestionó. Solo me miró. No con enojo, sino con una tristeza insondable. Fue en ese momento cuando una parte de mí quiso detenerse, dar la vuelta, confesarlo todo. Pero no lo hice. Caminé por las calles de Jerusalén en la oscuridad. La ciudad dormía, pero yo no podía. Cada paso me acercaba más a lo inevitable. Llegué al templo, donde los sumos sacerdotes me esperaban. Había desconfianza en sus ojos. ¿Cuándo?, preguntaron. Esta noche, respondí. Y entonces, me entregaron las 30 piezas de plata. Frías en mis manos. Frías como la decisión que ya había tomado. Nos dirigimos al Monte de los Olivos. Los soldados llevaban antorchas que proyectaban sombras alargadas y temblorosas. Conocía bien el lugar. Sabía dónde encontrarlo. Cada paso que daba me hundía más en el abismo de mi propia elección. Me aferré a la idea de que hacía lo correcto, que lo obligaría a revelarse como el Mesías que siempre esperé, que él se alzaría y demostraría su poder. Cuando llegamos a Getsemaní, lo vi a lo lejos. Estaba arrodillado, en oración. Su rostro estaba bañado en sudor y angustia. Algo dentro de mí se estremeció. No se parecía en nada al líder fuerte que imaginé. No parecía el rey que restauraría Israel. Parecía un hombre esperando su destino. Me acerqué. Él se levantó al verme. Los demás discípulos despertaron, confundidos. Pedro puso una mano sobre la empuñadura de su espada, pero no hizo nada. Yo avancé, sintiendo la mirada de Jesús clavada en la mía. Rabí, dije, con un nudo en la garganta. Y entonces, lo besé en la mejilla. Nunca olvidaré su mirada. No había enojo, ni sorpresa. Solo resignación. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Sus palabras me atravesaron como una espada. En ese instante supe que no habría revelación, que no habría alzamiento, que Jesús no pelearía. Los soldados avanzaron y lo rodearon. Pedro desenvainó su espada e hirió a uno de ellos. Pero Jesús, incluso en ese momento, lo detuvo. «Guarda tu espada», le dijo, «porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Y luego, como si nada de lo que sucedía lo sorprendiera, sanó al herido. No resistió, no intentó huir. Se entregó sin oponer fuerza. Mi respiración se volvió agitada. Esto no era lo que esperaba. Esto no era lo que debía pasar. Quise detenerlo, quise gritar que todo era un error. Pero el momento pasó. Los soldados lo arrastraron, los discípulos huyeron, y yo me quedé ahí, con las manos vacías y el alma rota. Me alejé tambaleando, con la plata tintineando en mi bolsa, y con el vacío creciendo en mi interior. Me había equivocado, lo había condenado, y ahora, ya no había marcha atrás. Corrí de regreso al templo, con las 30 piezas de plata pesándome en las manos. Busqué a los sacerdotes. «He pecado», les dije. «He entregado sangre inocente». Se rieron de mí. ¿Qué nos importa eso? Arrojé las monedas en el suelo y huí. La culpa me devoró. No podía vivir con lo que había hecho.
Fui a las afueras de la ciudad, a un campo solitario. Tomé una soga, la até a un árbol. El resto, ya lo saben. Pero lo que pocos saben es lo que sentí en ese último momento. No era solo remordimiento. Era vacío. Traicioné al Maestro, y con ello, traicioné mi propia alma. No encontré redención en este mundo. Tal vez, en el otro, Jesús aún me mire con misericordia. Tal vez.